Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Javier Tello, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda. Hoy, primero, vamos a hablar de los temas sustanciales de la elección. Inseguridad, corrupción, economía, relación con los Estados Unidos y educación. Luego, vamos a comenzar a analizar lo que podríamos esperar de cada uno de los candidatos en el particular tema ya de la reforma educativa. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín, Jorge Leo. Castañeda y Javier Tello. Bueno, antes de comenzar nuestro debate, quiero decirles que estamos muy contentos porque estamos cumpliendo 8 años de estar al aire. Nos sentimos muy afortunados de poder seguir analizando y debatiendo las noticias. Como conductor de este programa, quiero agradecer a Foro TV por la confianza y oportunidad. A nuestros colaboradores, muchas gracias por compartir su inteligencia con su gran capacidad comunicativa y de diálogo. Al equipo de producción le agradezco su profesionalismo y disposición. Pero a quien más quiero agradecer es a ustedes, nuestra audiencia, por seguirnos sintonizando. Hoy, en este nuevo aniversario, renovamos nuestro compromiso de llevarles el mejor análisis y debate de la noticia con la libertad, pluralidad y contenido que siempre ha caracterizado a Es la Hora de Opinar. Que hoy abrimos en Etiopía, ¿no? Ya estamos llegando al continente subsahariano, sí, África subsahariana. Así es. No, felicidades, de verdad, y a la mesa de los lunes, pues, ¿qué les puedo decir? 8 años, ¿eh? Ya llevamos, ¿no? Voy a sacar las fotos de cómo comenzamos para que... No. Pero lo interesante sería comparar con los presidentes, ¿no? Porque a ellos les pega más, ¿no? Obama ya está, pero ¿no? A Clinton también. Sí. En fin. Bueno, muchas felicidades, gracias a Héctor, a Jorge, a Javier, de verdad. Y bueno, entremos en materia, desde luego que son muchos los temas que deberán debatirse durante las campañas rumbo a la elección del 1 de julio. Sin embargo, son 5 los principales que creo no podrán eludirse: la inseguridad, la corrupción, la economía, que incluye desigualdad y pobreza, la relación con Estados Unidos y la educación de los mexicanos. 2017 fue por mucho el año más violento de las últimas décadas. La estrategia para pacificar al país no ha resultado, a pesar de tener a las Fuerzas Armadas del país en las calles más bien. Ya ni hablar de los escandalosos casos de corrupción que han indignado a México, como los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, que salpicaron a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y uno de los hombres más cercanos al presidente Peña Nieto. ¿Qué decir de los exgobernadores acusados de multimillonarios desfalcos del erario, como Javier Duarte, los 2 Duartes, de hecho, Javier y César, o Roberto Borge, por mencionar tan solo 3 ejemplos? En materia económica se prometió que las reformas estructurales, con las reformas, el país iba a crecer a tasas de entre 4 y 7% anual en este año ya. Pero la realidad es que apenas se ha tenido un crecimiento promedio de 2%, con una inflación cada vez más alta y un salario que ha perdido su poder adquisitivo. En cuanto a la política exterior, concretamente a la relación con Estados Unidos, México se ha topado con un Donald Trump, un presidente antimexicano que amenaza con deportar a los jóvenes Dreamers, con construir un muro en la frontera con México y con salirse del Tratado de Libre Comercio en América del Norte si la renegociación del pacto actualmente en curso no le satisface. Y en cuanto a la reforma educativa, considerada yo creo la más importante, ha tenido importantes resistencias en su implementación, pero ahí va, a contracorriente, en un país donde, según la prueba Planea 2017, los alumnos de tercero secundaria están reprobados, la gran mayoría en matemáticas, lenguaje y comunicación. Es hora, en este sentido, de hablar no solo de los candidatos, sino de los temas, porque al final del día lo que queremos los electores es que nuestros políticos resuelvan los múltiples problemas públicos que enfrenta este país. Así que comencemos con los temas. Tú, Jorge, leía el día de hoy tu colaboración en el periódico El Financiero.
analizabas el discurso de ayer. No fuiste, ¿verdad? No estaba en México, no pude ir, pero sí lo vi en Facebook Live. El discurso de Ricardo Anaya en su toma de protesta como candidato. Yo te diría, tú lo viste, ¿se tocan los temas? ¿Están empezando a hablar de los temas o siguen tratando de eludir los temas? Pues mira, en los 3 casos, creo que con más detalle el de Anaya, los 3 casos me parece que no ha habido un avance a lo largo de la pre-campaña en materia de sustancia. Los 3 candidatos, y Anaya en particular, traen lo que traían al principio. Anaya sigue trayendo muy bien, creo yo, su ingreso básico universal, pero es lo único que trae. Incluso no lo ha desglosado mucho más de lo que lo tenía, digamos, bien definido hace un par de meses. Lo mismo en sus propuestas de seguridad, lo mismo en su propuesta de corrupción. Son frases, algunas te pueden parecer buenas, otras malas, pero no son más que frases que pueden señalar un rumbo, pero que no te dicen con claridad qué va a suceder. Lo mismo, creo yo, con José Antonio Meade, seré implacable contra la corrupción. Pues muy bien, pero ¿por qué no lo ha sido estos últimos 7 años, los de Peña y de Calderón? ¿Por qué ahora sí lo va a hacer si no lo ha sido o sí lo fue? Y entonces no hubo corrupción en este sexenio. En fin, la cosa se enreda. Y con Andrés Manuel, pues me pareció ingenioso el tema de... hasta voy a combatir la corrupción hasta rayando en la locura. Suena medio a bolero, ¿no? Así, quiéreme hasta la locura. Pues se ven las listas plurinominales. En las listas plurinominales de Morena se ve la locura, ¿no? Hay un poco, pero fuera de esa irreverencia, pues tampoco no vi yo un avance de sustancia. Es decir, me dio la impresión que los 3 discursos fueron de cierre de una precampaña, no de lanzamiento de una campaña. Ahora pueden siempre alegar que la ley dice eso y no sé qué cantidad de imbecilidades, pero en fin, no. Todavía no hay sustancia. Yo no la vi en ninguno de los 3, pero bueno, a lo mejor sí puede desmenuzar un poquito más. Bueno, yo coincido totalmente y creo que tendría que empezar a ver un poco más de sustancia ahora que termina la gran batalla profesional de los políticos, que es a ver quién se queda con qué candidatura, ¿no? No ha terminado, apenas está en camino, pero bueno, la verdad es que, por cierto, tampoco le están poniendo mucha atención a la difusión de sus mensajes en nuestros candidatos presidenciales, porque creo que fue el caso tuyo también. Yo estuve buscando ayer para poder ver completo en vivo el de Meade, el de López Obrador y el de Anaya. No los encontré, no soy un gran buscador, pero debería no ser nada difícil. Debe ser facilísimo. Debe ser facilísimo. Lo que pasa es que ponen bits, ¿no? Los famosos 15, 20 segundos que los mandan por Twitter. Sí, claro, ¿no? Pero uno lo que necesita es completo. Es completo. Sí. A ver si hoy, supongo que hoy estarán ya más disponibles. Porque podamos especular y pontificar. Pero lo que leí en la prensa hoy, que venía cubierto, tampoco muy bien, pero venía cubierto los 3 discursos, coincido con lo que dice Jorge. Si no han avanzado realmente gran cosa en la sustancia de lo que van a hacer y sobre todo de cómo lo van a hacer, ¿no? Porque es muy fácil decir yo voy a acabar con la inseguridad y yo le voy a dar un ingreso universal a todos, pero ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Esos cómo creo que son un poco el asunto. Pero sí hubo una coincidencia en los 3 discursos muy notoria. Los 3, digamos, los puntos centrales de los 3 fueron contra la corrupción. Sí. López Obrador rayando la locura, Anaya diciendo que será implacable y tomándose una frase, por cierto, que creo que era de López Obrador, no habrá venganza, pero sí justicia, y Meade diciendo que será como comandante de las fuerzas del PRI, palabra significativa. La guerra contra la corrupción, ya no el narco. Bueno, lo dice, claro. Al mismo tiempo dice Meade, sería implacable contra la corrupción, pero voy a trabajar con el mismo equipo con el que he trabajado hasta ahora. Entonces, hay, digamos, pocos avances en la claridad de lo que van a hacer. Salvo una cosa que tú mencionas hoy en tu columna sobre la reforma educativa. Quizá el momento más tajante de algo que va a ser un candidato fue lo que dijo López Obrador respecto a la reforma educativa. Dijo, voy a promover su cancelación.
Yo inmediatamente pienso, cuando hace estas propuestas López Obrador, ¿cómo es que va a hacer eso? Bueno, en el caso de la reforma educativa, sé lo que tiene que hacer para hacer eso. Lo que tiene que proponer es otra reforma constitucional. Eso es lo que necesita para cancelar la reforma educativa. Puede desde la administración irla boicoteando, irla entregándola a gente que no está de acuerdo con la reforma, pero cancelarla significa sacarla de las leyes, y eso, según yo, significa una reforma constitucional. Sí, no tiene que ser. Y volvemos al problema de los cómo. ¿Cómo es que vas a hacer estas cosas? ¿Cómo es que tú vas a acabar con la corrupción? ¿Cómo es que tú, como comandante, vas a luchar contra la corrupción con el mismo equipo del antiguo gobierno? ¿Y cómo es que tú vas a ser implacable en la corrupción? ¿Y cómo vas a tratar? No incurriendo en venganza, sino en justicia. ¿Cómo vas a tratar a Donald Trump? Que ese es el tema que también poníamos, ¿no? Que, bueno, de eso creo que Anaya dijo que no vamos a hacer tapete. De hecho, yo la leí esa nota en Bloomberg. Decía el que va en segundo lugar en la carrera presidencial, dice que México no va a ser el tapete de Estados Unidos. Yo creo que sería bien útil, si recordamos así, la gente que investiga aquí en Televisa, la mejor, ¿cuándo fue que un presidente de México declaró, dijo, y vamos a hacer tapete de Estados Unidos? No, bueno. Se me hace que no, yo no recuerdo que eso haya sucedido. Pero en fin, en una hay unos que han puesto el tapete. Bueno, hay unos que en los hechos pusieron el tapete, ¿no? Bueno, no vamos, o no. En todo caso, pues sí, pero no fue un tema, Sabro, en el discurso de Anaya, por lo que tú escribiste hoy, no fue un tema el tema de Estados Unidos, que me parece absolutamente clave. Toral. Javier, yo lo que diría también, no los encontré porque quería leerlos, no encontré los textos, ojalá, como dice Héctor, pronto los podamos leer, pero lo que yo sí veo es, efectivamente no hay sustancia, pero sí un intento de transmitir voluntad de hacer las cosas, que eso creo que no es menor, por más que no sea sustancia. Ya hablamos hace 2 semanas de ese tema. Creo que todos esos discursos son discursos de políticos que tratan de transmitir que tienen ellos y solo ellos la genuina voluntad de ahora sí hacer las cosas, y se vuelve una pregunta de quién lo puede decir con credibilidad, ¿no? Pero de acuerdo que la sustancia importa mucho y no se ha tocado de fondo. Tal vez el que más lo ha hecho, porque ya ha estado en 2 campañas presidenciales, es López Obrador, que sí tiene ciertas posturas. Está su libro y está el plan de nación, plan alternativo de nación, ¿no? Exacto. 482 páginas. Y luego un gabinete que ha hecho declaraciones, a veces que van en contra de lo escrito en el libro, lo dicho en el plan, en el proyecto, y también lo dicho por López Obrador a veces en discursos. Pero sin lugar a duda estoy de acuerdo que sí hay que hablar de los temas, de lo sustantivo, de los cómo, y yo sí creo, ahí sí, que hay incentivos en esta elección. No significa que va a suceder, pero yo creo que sí hay genuinos incentivos para que todos ellos, por distintas razones, le entren a detalle a los cómo. López Obrador por un problema de la incertidumbre que genera, Meade por ser una ventaja comparativa, Anaya por ser el frente, una alianza entre centro derecha y centro izquierda que necesariamente requiere darle un contenido nuevo, y los independientes, porque creo que además de ser su ventaja comparativa, pues también es algo nuevo que requiere contenido. Ahora, yo he escuchado a muchos estrategas de campaña que dicen, hijo, es que eso aburre, a la gente no quiere escuchar propuestas, no quiere. Yo tengo mis dudas, yo la verdad, a lo mejor tengo un sesgo claro por ser conductor de La Hora de Opinar, yo quiero que opinen de los temas, pero muchos, y seguramente tú lo habrás escuchado, Jorge, ¿no? Que te dicen, no, hombre, ni te metas, tú di ahí una generalidad, una frase bonita, tú vendes esperanza o miedo. Lo demás a la gente no le importa. Yo tengo mis dudas al respecto. Mira, yo creo que no hay, en una campaña no vas a publicar un libro de propuestas y que esas propuestas sean lo que la gente discute en la calle. Bueno, lo hizo Peña Nieto y lo vino a discutir por acá. Eso, es que sí llega indirectamente a partes del electorado que sí influyen. El caso más evidente quizás son los 3,5, quizás 4 y pico de millones de estudiantes universitarios que hay en el país, que tienen una enorme ascendencia sobre su entorno, sus padres, sus hermanos, sus abuelos,
la mitad dicen la mitad de esos 4 y pico de millones es la primera generación que va a la universidad, entonces el ascendiente es enorme. Bueno, a esa gente, a esos estudiantes públicas, universidades públicas y privadas, les importa mucho lo que les vas a proponer de empleo, de educación superior, de cómo entrar al mercado de trabajo, de todo. Les importa muchísimo. Bueno, la seguridad. Entonces, pero la seguridad, desde luego, digamos, siendo gremiales, suponiendo que sean un gremio. Bueno, es un gremio con una enorme irradiación en el país, en la sociedad, y sí le interesa escuchar eso. Y dice, bueno, sí, pero los papás no, tal vez no, o los abuelos no. Pues sí, pero si el muchacho de 22 años le dice, oye, abuela, fíjate que sí está diciendo cosas interesantes, yo ya lo vi. Ay, ¿para qué pierdes tu tiempo en esas cosas, niño, en lugar de trabajar? Pues por eso, pero la abuela ya registró que el nieto, chinga. Bueno, no sé si la abuela hable así, pero... Me parece muy interesante, no lo había visto, esa franja de la población nueva votante y con influencia. Pero también los medios, ¿eh? Ahora está muy de moda en las redes sociales decir que los medios ya no tienen importancia, que no sé qué. Yo creo que sigue teniendo una importancia fundamental en cómo bajan los mensajes, digamos, de las élites o del círculo rojo, que lo bautizaron de la época de Fox, a la gente común y corriente. Y yo creo que los medios sí están necesitando algo más que los discursos en donde yo voy a hacer esto y en donde demuestran la voluntad. Me parece que un poco después de este, como que llegó a un tope el discurso, yo lo voy a hacer y yo lo puedo garantizar. Ahora empieza, me parece que en los medios va a empezar el hambre de saber, bueno, ¿y cómo? ¿No? Usted le va a quitar, o propone López Obrador, la mitad de los salarios a los sueldos altos de las secretarías, y con eso va usted a subirle el sueldo a los médicos y a los maestros del país. Pues ¿cómo le va a hacer? Porque si suprime todos los altos sueldos de todo el país, del gobierno federal no le alcanza para subirle ni el 2% a los maestros, al millón y medio de los otros trabajadores. En el tema que más preocupa a los mexicanos, que es la inseguridad, de acuerdo a las encuestas, pues tenemos mucha información y sabemos que lo que hizo Calderón y lo que hizo Peña no funcionó, no está funcionando. Entonces, ¿cómo? Y tenemos mucha información, se ha generado, tú, Javier, la has recopilado esa información que se ha venido generando estos 10 años. Sí. Ahí está, hay expertos, en fin. Sí. Ya no alcanza como en el Estado de México, que Alfredo del Mazo dijo, yo los primeros 3, 5 meses voy a arreglar la inseguridad. No pasó nada en el Estado de México en materia de inseguridad, de acuerdo a las estadísticas. No se trata nada más de proponer cosas vacías. Totalmente. Yo creo que hay más información para que los propios candidatos digan los cómo, pero también para que sí sea de mayor interés para el votante. El votante también tiene más información. En efecto, el voto no se decide meramente por cuestiones racionales, ni a partir de la lectura de un detallado documento sobre algún tema, pero de que importa, importa. Y, por ejemplo, la credibilidad. Creo que parte del reto que tienen todos los candidatos es ser creíbles al decir lo que dicen. Cuando todos dicen, y todos lo dicen, voy a acabar con la corrupción, se trata de ser creíble. Y eso se logra de muchas maneras, por tu historial personal, como líder político, como funcionario público, como sea, pero también parte de esa credibilidad la puedes lograr proponiendo cosas que suenan razonables. Entonces, incluso... Ya está ocurrencia. Ya está, y yo diría... porque yo defensor de las ocurrencias. Ante 12 años casi de no avance en ciertos temas, pues a ver, que alguien se eche una ocurrencia para que pensemos de manera diferente sobre los temas, ¿no? Entonces, un tema que es emocional, que es la credibilidad, una manera de hacerte creíble es con sustancia, es entrando al cómo. Obviamente, de una manera que puedas comunicar de manera elocuente, rápida, no con regresiones, ¿no? Simplemente, un ejemplo, lo vimos en el 16, cuando seguimos tan de cerca la campaña en Estados Unidos.
Unidos. Sí. Trump fue muy claro en un tema: voy a derogar la reforma de salud de Obama, el Obamacare. Bueno, pues esa es una posición de sustancia muy clara, muy entendible. Oye, pero luego llegó... Equivocada, pero esa es esa parte. Pero luego llegó a ser presidente y dijo, hijo, yo nunca me imaginé que era tan complicado el tema de la seguridad Pero pública. le dio un buen llegue, finalmente, sí le dio un muy buen llegue al Obamacare. Sí, había la reforma impositiva. Qué desastre para el país, pero eso es aparte. Sí puede, o el propio Obama en el 2008, estoy en contra de la guerra de Irak. Yo, por ejemplo, No le más, agradezco profundamente a Mikel Arriola que haya dicho que está en contra de la Exacto, legalización de la escribimos lo marihuana. mismo el Lo otro día. escribimos los dos Absolutamente, lo mismo. sí. Y que está en contra de que las parejas gays adopten hijos. Qué Entiendo bueno. que también del aborto también entiendo. Creo que no hablo aunque del no sé. aborto, pero a ver, digo, evidentemente yo ya sé por quién no voy a votar en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. No me gustan las posturas de Mikel Arriola, pero qué bueno que se haya posicionado. Las otras dos no se han posicionado, ni a Barrales ni Sheinbaum en esos temas. Yo creo que va a ser cada vez más difícil que ante definiciones tan claras, por ejemplo, como esta de Mikel Arriola o la de López Obrador sobre cancelar la reforma educativa, no empiecen a haber definiciones de los otros candidatos, porque es un agujero demasiado grande. A lo mejor ahorita se pueden esconder un poco, pero ahora se van a poder esconder menos, porque el único espacio que van a tener es venir a los noticieros y dar entrevistas. Si quieren tener espacio, ese es el único espacio que van a tener. Y ahí, la verdad, no me imagino a nadie no haciéndole las preguntas difíciles. A lo mejor no de un modo rudo, pero haciendo las preguntas que hay que hacer. Y en ese sentido, yo creo que lo que viene es, a fuerza, una serie de definiciones sobre cómo van a ser las cosas que están prometiendo. Sí. Porque después de la eficacia emocional del que transmite algo que es creíble por la manera como lo transmite, viene la siguiente pregunta: bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Sí. Y ahí la credibilidad ya depende de que lo que estés respondiendo sea sensato. Claro. Le haga clic a la gente y diga, bueno, esta propuesta como que la de MIT que leí, que no acabo de entender, que quiere hacer un registro de necesidades individuales. Sí. Pues suena... Clientelismo personalizado. Es una genialidad. Clientelismo personalizado. Yo quiero inscribirme ahí porque tengo un chingo de necesidad de todo tipo. Yo quiero inscribirme ahí rápido. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Sí. Permítame, hacemos una breve pausa, regresamos, estamos hablando de los temas y los candidatos. Y luego ya quiero entrar al tema de la educación, ¿no? Porque creo que ya tenemos... Y en particular del tema de la reforma educativa, ya tenemos información ahí importante para empezar nuestro análisis. Regresamos en un momento más.